en este vídeo de hoy vamos a abordar, como dije en el anterior, ya la doctrina eucarística del final del siglo XIX y todo el siglo XX hasta el día de hoy. Vamos a empezar por un papa, San Pío X, que es denominado el Papa de la Eucaristía, porque recoge también el término transubstanciación en su Catecismo Mayor de 1905, ¿no? Con estas palabras. Dice el Catecismo, en su apartado cuarto, primero 4, en la pregunta 609. ¿Cómo se llama en la Iglesia esta milagrosa conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo? Esta milagrosa conversión que todos los días se obra en nuestros altares la llama la Iglesia transubstanciación. Una fórmula de fe sencilla para aprenderla del Catecismo de Pío X. Pío XII, que tiene una aportación de este tema en 1950 con la encíclica Humani Generis. Dice, para entender un poquito esto, hay un movimiento que se llama francés, la Nouveau Théologie, que es una teología renovada, ¿no? Que se está poniendo en cuestionamiento muchas cosas. Era como ese modernismo que aún estaba latente en la Iglesia y que después de Pío X vuelve a resurgir. Bueno, pues para hacer frente a los errores de la Nouveau Théologie, Pío XII hace esta encíclica Humani Generis. Respecto de la Eucaristía, dice: ni faltan quienes sostienen que la doctrina de la transubstanciación, al estar fundada sobre un concepto ya anticuado de la sustancia, debe ser corregida, de manera que la presencia real de Cristo en la Eucaristía quede reducida a un simbolismo, según el cual las especies consagradas no son sino señales eficaces de la presencia espiritual de Cristo y de su íntima unión en el cuerpo místico con los miembros fieles. Entonces vemos que, según este texto de Pío XII, pues cuestionar la doctrina de la transubstanciación era un error inadmisible por todo lo que llevaba parejo de reducir la presencia del Señor en la Eucaristía a un menos simbolismo, un significado, ¿no? Si volvemos siempre a las mismas cuestiones de Berengario de Tours, de Wycliffe, de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, así que no innovan en nada, no quieren presentar novedades teológicas y son herejías del pasado. Por favor, esto no se puede admitir. Porque después del concilio, en el año 1965, pues el beato ya santo Pablo VI, pues tiene que volver a atajar el tema en la encíclica Mysterium Fidei. Y en el año 68, cuando él escribe el credo del pueblo de Dios. El pontificado de Pablo VI pues fue ciertamente muy convulso. Y se trata de un documento, la Mysterium Fidei, que es necesario que el Papa haga porque se está volviendo a cuestionar todos los aspectos del dogma y los fundamentos de la religión. Ante el ataque de la Eucaristía, al final del Concilio Vaticano II, tuvo que salir al paso con la encíclica Mysterium Fidei. Sobre la transubstanciación, tema que nos ocupa, vamos a decir lo que dice el Papa en ese momento. Pablo VI se sitúa en la línea que ya Pío XII había hecho en Humani Generis, en cuanto que la forma de hablar de la Iglesia debe ser respetada y observada. Máxime si se tiene en cuenta la antigua raigambre del término en cuestión, del término transubstanciación. El lenguaje de los dogmas de la Iglesia no está sujeto a vicisitudes históricas, no puede cambiar según las normas y modas del mundo. Pues me decía Fulton Sheen, quien se casa con la moda del momento enviuda a la generación siguiente, ¿no? Respecto a los nuevos términos que se proponían, transignificación o transfinalización, bueno, el Papa dice que podrían admitirse siempre y cuando quedase salvada la verdad dogmática de la conversión de todas las sustancias del pan y todas las sustancias del vino en sustancias del cuerpo y sangre del Señor. De este modo, la transignificación y la transfinalización serían aspectos del dogma, aspectos colaterales del dogma, pero no explicación del dogma, porque no dicen lo que está diciendo el dogma. De modo que para el pan y el vino signifiquen otra cosa distinta a su estructura natural y pretendan una finalidad
diferente a la que su composición química podría resultar, es necesario que haya operado un cambio sustancial. Claro, es que nadie da lo que no tiene. El pan no puede significar otra cosa que no sea pan si no deja de ser pan. O sea, para que el pan signifique Cristo, tiene antes que dejar de ser pan y ser Cristo. Y para que el pan tenga una finalidad de alimento espiritual, tiene antes que dejar de ser pan natural para ser alimento espiritual. Por tanto, tiene que ser Cristo. Esto es lo que se ponía en cuestión y lo que San Pablo VI afronta, ¿no? De hecho, hay un párrafo muy interesante que lo explica muy bien el Papa. Dice, esta voz, en efecto, constituye un eco perenne de la voz de Cristo. Nos asegura que Cristo no se hace presente en este sacramento, sino por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y de toda la sustancia del vino en su sangre. Conversión admirable y singular que la Iglesia Católica justamente y con propiedad llama transustanciación. Realizada la transustanciación, las especies del pan y del vino adquieren sin duda un nuevo significado, pero hecha la transustanciación y un nuevo fin, puesto que ya no son el pan ordinario y la ordinaria bebida, sino el signo de una cosa sagrada y signo de un alimento espiritual, pero ya por ello adquieren un nuevo significado y un nuevo fin, puesto que contienen una nueva realidad que con razón denominamos ontológica, es decir, cambio en el ser, cambio en la sustancia. Porque bajo dichas especies ya no existe lo que antes había, sino una cosa completamente diversa. Y esto no tan solo por el juicio de la fe de la Iglesia, sino por la realidad objetiva, puesto que convertida la sustancia o naturaleza del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo, no queda ya nada del pan y del vino, sino tan solo las especies. Bajo ellas, Cristo todo entero está presente en su realidad física, aún corporalmente, pero no a la manera que los cuerpos están en un lugar. Eso lo dice el Papa. Por otro lado, 3 años antes, 3 años más tarde, en el 68, tiene otra vez el mismo Papa que abordar la cuestión de las distintas controversias teológicas y dogmáticas que están afectando al pueblo de Dios. Y por eso le escribe el credo del pueblo de Dios, que es pronunciado el 30 de junio del 68. Al abordar la fe en la Eucaristía, dice sin ambaje, con palabras claras y válidas hasta el día de hoy, lo siguiente. En este sacramento, Cristo no puede hacerse presente de otra manera que por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y la conversión de toda la sustancia del vino en su sangre, permaneciendo solamente íntegras las propiedades del pan y del vino, que percibimos con nuestros sentidos, la cual conversión misteriosa llamada por la Santa Iglesia conveniente y propiamente transustanciación. Cualquier interpretación de teólogos que busca alguna inteligencia de este misterio para que concuerde con la fe católica debe poner a salvo que en la misma naturaleza de las cosas, independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino, realizada la consagración, han dejado de existir, de modo que el adorable cuerpo y sangre de Cristo, después de ella, están verdaderamente presentes delante de nosotros, bajo las especies sacramentales del pan y del vino, como el mismo Señor quiso, para dársenos en alimento y unirnos en la unidad de su cuerpo místico. Este fue el último pronunciamiento magisterial acerca del dogma de la transustanciación. Luego ha habido otros con respecto a las celebraciones, o por ejemplo, Sacramento Caritatis y reflexiones sobre la Eucaristía. Pero sobre la transustanciación, Los papas siguientes, ya digo, se han referido a la transustanciación, citándolo indirectamente, lo de Pablo VI, y sin tener que enfrentar ningún movimiento negacionista. Podríamos decir que este aspecto le tocó nadar al Papa Pablo VI en aguas poco apacibles, no así en otros como... Podríamos decir que en este aspecto a los papas, después de Pablo VI hasta hoy, les tocó nadar en aguas apacibles, no así en otros como la liturgia, que es en los que los papas van a pronunciarse en el campo de la dogmática eucarística, ¿no? En la cuestión de la celebrativa y liturgia. Bien, bueno, pues hasta aquí toda la historia, la evolución histórica del término transustanciación y su consignación en el magisterio
eucarístico. Espero que os haya servido un poco estos vídeos, estas lecciones, para que aumente nuestro amor a Cristo Eucaristía, que lo reconozcamos presente en la Eucaristía y lo adoremos siempre con su cuerpo, sangre y divinidad allí mismo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado.